Buenos días, ¿cómo están? Buen ¿Cómo, día, profe. cómo estás, Marcela, Bien, Fabián? ¿y vos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? muy bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, hoy hicimos una dinámica distinta. Primeramente envié un pequeño video donde tratamos un tema más del capítulo 37 y luego en esta videoconferencia vamos a estar trabajando juntos aquí, viendo algunos puntos más importantes, ¿sí? Algo que quiero que remarquen, entonces para ir trabajando y poder prepararnos ya para el estudio. Le veo aquí poquitos están, pero no importa, espero que todos puedan ver después el video, si así lo desean, y que Olá, puedan... profe. Hola Fabiano, ¿cómo estás? Tudo bem? No, Tranquilo. estoy muy malcriada por ustedes porque la idea era enviar el video y no hacer la videoconferencia, pero como les dije, me gusta interactuar, ¿sí? Entonces veo esa necesidad de que haya un contacto, por lo menos virtualmente, entre el docente y el alumno, porque aquí nosotros estamos aprendiendo, ¿sí? Profe, Sí, Fabiano, dime, te escucho. as aulas presenciais, será que o ano que vem retorna? Dios quiera que retorne, Como pero tá os casos de Covid no Paraguai? mira, sigue en la misma. Siempre tenemos 800 casos, se mantiene. Solo que en este momento, Fabiano, la gente está descontrolada con las fiestas, ya nadie se cuida, entonces estamos muy pendientes a que en cualquier momento esto pueda haber otra vez un brote aquí en esta zona, ¿verdad? Porque como ya todo se abrió aquí, ya los comercios están abiertos, ¿sí? Entonces mucha gente no tiene ese cuidado que debería ser, pero se espera que el próximo año podamos tener ya las clases presenciales, no sé en qué fecha, no te puedo asegurar, pero la manera de cómo se haga, no sé, porque la cantidad de alumnos, ustedes son poquitos, por decirte, pero los demás cursos son grupos muy numerosos, 70, 80 alumnos, Mas imposible. aqui na minha cidade também não é diferente, doutora. Tem Mm, uma aglomeração de pessoas também. O pessoal aqui tem um ponto aqui que o pessoal se junta tudo ali, daí ali ficam bebendo, No, tudo sem máscara. aquí lo mismo estamos, entonces ya queda ya conciencia de cada uno, ¿verdad? Cuidarse. Aqui na minha cidade até agora, 81 morreram de Covid aqui na minha cidade até agora. En serio, ¿qué ciudad es tu lugar? Chapecó, Santa Catarina. Ah, ¿en serio? ¿De dónde estaban los futbolistas? ¿O no? Isso, isso. Ah, bueno, algo de fútbol tengo que saber, ¿verdad? Por lo menos, por lo menos tengo que, por lo menos por información, ¿verdad? Y bueno, Sim, prof. están poquitos. Ojalá que todos puedan estar ya en el ritmo de estudio. Eso es lo que me está preocupando, Fabiano. Yo no sé si los chicos están respondiendo en los cuestionarios, están respondiendo en los trabajos y yo espero que estén ya con la lectura, ¿sí? Siempre yo le voy a estar diciendo, lean tal cuadro o tal página. Entonces, esa es la idea de esta interacción, ¿sí? De que yo Sim, pueda prof. ir dándoles ya los tópicos, que pueda ayudarles, porque muchas veces cuando estamos muy ausentes en las clases, luego, la profe dijo en la clase. Entonces,
La idea es de que yo pueda orientarles para que ustedes tengan una buena lectura, un buen estudio. ¿Quién más está con nosotros aparte de Marcela? ¿Este joven o...? Eu acho que é só a Marcela No, e eu, Marcela por enquanto. Forim. Ah, bueno. Ah, tá. Hola, hola, dice ahí. Ahí alguien saluda. Bueno, entonces vamos a empezar por la hora. Hoy vamos a hacer una presentación rápida. ¿Sí? Lo que yo quiero es que vayan marcando los puntos más importantes. ¿Sí? Vamos a estar otra vez acá con nuestro paciente. Entonces, acá les saluda. Hola. Hola, dice. Hola. Olá, tudo Él bem? es mi compañía. Bueno, É teu hijo, professora? sí, mi hijo, mi varoncito. Tengo una niña de 7 y mi varón que va a cumplir 12 años. Que bem. Oh, Bendiciones, bendiciones. 2 hijos. ¿Eh? Entonces, siempre me acompaña este niño que me ayuda en todo. Bueno, vamos a presentar, ¿sí? Yo quiero que los que tengan su libro puedan abrir en el capítulo 37, ¿sí? Sim, prof. Aquí, un momento, profe. los que tengan, así para poder ubicarnos. ¿Ya ven la imagen? Sí, Sim, profe. ¿Sí? Bueno, qué transtornos de la suerte. insuflação pulmonar. Sí, trastorno de la insuflación pulmonar. Bueno, nosotros en respiratorio vimos los capítulos 35 y les voy a ir diciendo, ¿sí? Y vayan anotando. En el capítulo 35, si algunos pueden abrir sus libros, quiero que lean bien, ¿sí? Volumen pulmonar, ¿sí? Quiero que vayan viendo bien eso. La clase de la doctora Anaí, ¿sí? Con ella estuvieron viendo volúmenes pulmonares. Exactamente lo que quiero que estudien bien de ese capítulo es la figura 35.17. ¿Sí, Fabiano? 35.17. Donde habla 35, punto 17. 17. 17, ¿sí? Quiero que vean bien. A ver si hay más por aquí. De Na esa clase página 913. 913, muy bien, Marcela. Muy bien, acá Ah, tá. sí. 913, figura 35.17, donde habla de las capacidades pulmonares, volumen corriente, volumen residual. Nada más, aprendan bien ahí algunos conceptos bien conceptual, así como la doctora dio su clase. No vamos a salir de ese sistema de estudio, nada más para que ustedes puedan ubicar. Luego del 35 pasamos al 36, capítulo 36. Ahí sí tienen para leer neumonías, ¿sí? Neumonías. La clase de neumonía está muy bien preparada, pero de igual manera pueden ir mirando. Pneumonias. Neumonías, ¿sí? Neumonías. Ahí en neumonías, capítulo 36, sí, por acá estoy mirando, en la página 936, 936, la tabla
36.1. ¿Sí? Yo también estoy marcando acá. Mecanismo de defensa, entonces quiero que vean bien eso. Nada más. Y la clase en sí. La clase está bien elaborada. Entonces tienen la clase para que les oriente y la lectura del libro y la tabla que le estoy diciendo. Entonces, importante para algunas preguntitas, ¿verdad? Sí, profe. Pasamos en el 37, sí, ahí nos quedamos porque esta es la penúltima clase de respiratorio. El jueves vamos a tener la última clase de respiratorio para luego entrar en nefrología. Meu Deus, está passando muito rápido. No, muy rápido, por eso yo quiero que me acompañen las veces que puedan. Entonces vamos a estar dando los puntos, orientarles. Los cuestionarios es para que ustedes practiquen, ¿sí? Yo voy a ver otras maneras de hacer cuestionario para que ustedes me digan, por ejemplo, si tuvieron algún inconveniente, algún problema, alguna dificultad para, por decirle, para contestar una pregunta donde dice todas son correctas. Eso yo quiero saber si todos les fue fácil hacer eso, si tuvieron algún inconveniente. Entonces, esa es la idea de los cuestionarios, que me digan después. ¿Pudieron contestar? ¿No fue dificultoso el orden o algún problema técnico? Sí, porque muchas veces, ¿qué pasa? Vamos directo al examen parcial y que, no sé, por decirte, las respuestas salen todas conjugadas o hay algún problema técnico. Entonces, esa es la idea de que ustedes vayan practicando en los cuestionarios. Ahora sí, en el capítulo 37 entra casi todo, ¿sí? Entonces ustedes van a tener la clase y el libro. Entonces ustedes se van a guiar de las clases, qué temas van a leer, ¿sí? Porque no entra así completamente todo, pero yo quiero que ustedes vayan fijándose las clases ya desarrolladas. Acá ya tenemos muchos temas que desarrollamos, sí, algunos temas quedaron para que ustedes lean, pero yo igual les puse en la plataforma, por eso me preguntaba Fabiano, el tema de POC, si yo quiero que lean bien la clase. La clase está hecha del libro, entonces mucha diferencia no vamos a tener, ¿sí? Bueno, nosotros ya dimos en el capítulo 37 trastornos obstructivos, donde estuvimos hablando sobre el asma, pero yo les puse, les di una tarea de leer el resto que era EPOC, ¿verdad? Bronquiectasia, y los temas puntuales están ya en la clase de la plataforma, entonces pueden ver la clase, ¿sí? Pueden estar teniendo como un orientador. Buen día acá, Marcela, Rarilani, no sé cómo se lee este nombre, pero bienvenidos a todos, ¿sí? Entonces, enfermedades pulmonares intersticiales crónicas dieron con la doctora Anaí. Lean bien la clase de ella. Hoy algunos alumnos no consiguen entrar en la clase, dice. Acá puedes fijarte o preguntar. Entonces vamos a esperar un poquito a ver si hay gente que quiera ingresar y no está consiguiendo, no sé cuál es el problema, quizá un problema técnico o de conexión. ¿Todos pudieron entrar sin inconvenientes ahora, Marcela, Fabiano? A Marcela Forín, Marcela Alba, ¿eh? Sí, profe. ¿Sí? Hay alumnos que no están consiguiendo, pero Tem esto alunos aqui que eu tô vendo aqui no grupo, tem alunos que não estão conseguindo, não está conectando. no está conectando. Bueno, esto va a quedar grabado, si se puede, estamos grabando. Tem Entonces, pessoas aqui
falando que é para avisar a professora que não está Sí, sí, conseguindo, está aguardando. con tal que puedan escuchar, sí, que puedan volver a ver. Bueno, lo último que van a ver con la doctora Anaí es trastornos respiratorios agudos. Entonces pueden ir viendo todo todo en el capítulo 37. Bueno, ¿alguien tiene su libro consigo? Vamos a ver el Sí, profe. capítulo Eu tenho, prof. 37. Bueno, entonces vamos a ir leyendo juntos. Muchas veces el problema es la interpretación, entonces vamos a ir viendo, trabajando en eso. Y vamos a ver hoy un trastorno de la insuflación pulmonar, donde mi paciente va a tener alguna alteración en la estructura pulmonar y esto va a impedir que haya una buena entrada y una buena salida y una buena insuflación, que es cuando el pulmón, ¿sí?, puede recibir todo el aire, se insufla, se extiende y luego se relaja. Esto es lo normal. Ustedes estuvieron viendo la capacidad vital forzada, ¿sí?, todas esas capacidades de los pulmones que tienen para que pueda haber una buena función. Ahora bien, aquí, capítulo 37, vuelvo a repetir, trastornos de la insuflación pulmonar y los objetivos. Esto sí quiero que vean bien, caracterizar la patogénesis y las manifestaciones del derrame pleural transudativo y exudativo, quilotórax y hemotórax. Los términos, vamos a aprender bien hoy. Vamos a diferenciar también y ver las causas y manifestaciones del neumotórax y la tarea que van a tener todos ustedes, ¿sí?, es leer, es una página nada más de pleuritis y atelectasia, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el primer punto, donde nosotros veíamos que cuando nosotros respiramos, ¿qué pasa? Ingresa el aire, ¿sí? Hay una presión negativa en la caja torácica que impide que ese pulmón se colapse. Cuando tenemos algunas patologías que puedan estar en la zona pulmonar, ¿sí?, o una zona alejada que obstruya respiratoria o comprima mi pulmón, puede producir un colapso pulmonar y este paciente va a tener esa dificultad para respirar. Entonces, ¿qué patologías? ¿Alguien me escuchó hablar temprano o nadie no me escuchó todavía? Eu escutei, prof. Bueno, Marcela, entonces aquí nada más para estar haciendo un repaso aquí, entonces me vas a ayudar hoy. ¿Qué patologías podemos ver? Derrame pleural. ¿Qué era un derrame pleural, Marcela? Quando se llena de líquido en la pleura. En las pleuras. Normalmente eso no debe ocurrir, ¿sí? Normalmente la pleura, ¿sí?, es una cavidad donde tenemos una pequeña, mínima cantidad de líquido, ¿sí? Aproximadamente, ¿cuánto veíamos? De 10 a 15 ml. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas patologías que van a hacer que aumente ese líquido y ahí vamos a tener una acumulación de líquido en la pleura. El hemotórax, ¿a qué referíamos hemotórax? ¿Qué contenido tenía? É o ar Sangue. no espaço pleural? Es sangre, Fabiano. Hemotórax es sangre, ¿sí? Sangue. Sí, É el neumotórax que é. neumotórax sí es. Sim, eu confundi. Sí, muy bien. ¿Vieron? Entonces, estos términos yo quiero que vayan anotando, vayan marcando, sí, porque son términos importantes que les va a servir a ustedes ahora, sí, y más adelante. Pleuritis, ¿a qué se refería la pleuritis? Vamos a ver una inflamación, ¿sí?, de la pleura. Pleura. Y la atelectasia, que es el colapso pulmonar.
¿Qué vamos a ver bien ahora? Derrame pleural, hemotórax y neumotórax. Entonces, muy interesante, esto ustedes van a volver a ver en clínica médica, van a volver a ver en cirugía, hay un capítulo de esto, y estas son preguntas de recorrida, así es que ya vayan recordándose de esta pequeña doctora que algún día le dijo que les van a preguntar, porque sí o sí preguntan. Entonces, los trastornos pleurales, vamos a ver cómo estaba conformado la pleura, si es una membrana delgada que tiene doble capa, ¿sí? La capa que está por dentro y recubre directamente el pulmón, ¿sí? Y a las fisuras interlobulares es la pleura Visceral. visceral, sí, muy bien. Y la pleura parietal es la que está por fuera y va a recubrir, ¿qué cosa? El tórax, el diafragma y el mediastino. E Como yo les estuve diciendo, aquí esto va a estar conformado por células, una capa de células, una membrana basal y por debajo vamos a tener vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ¿sí? Y todo eso ¿para qué? Para que pueda haber una buena producción, un equilibrio entre la producción y qué cosa, la reabsorción y mantener cuánto, una mínima cantidad, ¿sí? Que es para que esto no se pegue, por decirles, ¿sí? Tiene que haber, para que esto se pueda expandir normalmente, tenemos una cantidad de 10 ml a 15 ml. Nuestro libro nos habla de, aquí no encuentro cuántos, pero hay libros de medicina interna que encontramos de 10 a 15 ml de líquido que se mantiene gracias a ese equilibrio. Ahora, cualquier cambio en ese equilibrio ya lo vamos a llamar, lo vamos a denominar derrame pleural. que é esse líquido aí que faz com que o pulmão, a pleura Sí. visceral e, Y e a parietal, parietal se deslizem, né? E sí, não ese entrem, líquido. e não entrem em contato com, não colapse com o tórax, né? Así mismo, siempre tiene que haber una pequeña cantidad, pero ¿qué pasa cuando aquí, como vemos aquí? Aquí ya tenemos un aumento de líquido, ¿sí? Entonces, nuestro pulmón, ¿qué va a hacer? Lo va a desplazar, lo va a ir desplazando. Mi paciente va a tener dificultad respiratoria. Ya vamos a ver en el examen físico cómo Provoca lo edema vamos. pulmonar. Sí, sí, exactamente. Pero aquí depende de la cantidad de líquido para ver el compromiso de mi paciente. Entonces, derrame pleural, esto sí quiero que anoten bien, se refiere a la acumulación anómala de líquido en la cavidad pleural. Como les dije, ¿y ese líquido qué pasa? ¿De dónde viene? Cuando nosotros tenemos un paciente con derrame pleural, lo primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis. ¿Qué quiere decir? Un buen interrogatorio. A ver si tiene alguna patología de base. Ir buscando un buen examen físico y luego con los métodos auxiliares. Y aquí vamos a ver. Tiene que haber un equilibrio, como les dije, entre la formación y la reabsorción. Cuando aumenta esa formación de líquido, que podemos ver en algunas situaciones donde aumenta la permeabilidad vascular, como vieron, había vasos sanguíneos ahí dentro, entonces viene el líquido, aumenta la entrada del líquido, o cuando hay un aumento de alguna presión, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo que, por un lado, aumenta y por otro lado disminuye esa eliminación del líquido. Entonces se va concentrando, va a ir aumentando la cantidad y tenemos que ir buscando la causa, ¿sí? Entonces tenemos que puede ser por aumento de la presión hidrostática,
como la insuficiencia cardíaca. En algún momento, en algún estadio, mi paciente que ya pasó años con esa insuficiencia cardíaca, está descompensado mi paciente, puede presentar dificultad respiratoria, ¿sí? Como les dije, esa presión va a ir aumentando y se va acumulando líquido. Otra causa que puede ser es aumento de la permeabilidad vascular, como sucede en la neumonía, o puede haber también en el síndrome nefrótico una disminución de la presión oncótica que vamos a ir viendo cuando toquemos el síndrome nefrótico, o en la telectasia cuando aumenta la presión negativa intrapleural. Y otra causa es cuando disminuye el drenaje linfático. Recuerden que dentro de esta pleura también había vasos linfáticos y muchas veces, como el vaso linfático que hace, tiene que reabsorber todo ese líquido que se forma. Muchas veces ese vaso linfático puede estar obstruido o se puede perforar, ¿sí? O puede haber algún tumor cercano que pueda estar comprimiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se produce líquido, pero no se reabsorbe. Entonces, este desequilibrio entre la formación y la disminución del líquido es lo que va a formar, ¿sí?, el derrame pleural. Prof, Entonces, sí, señorita. Pode acontecer de entrar micro-organismos dentro desse derrame pleural? Puede haber, por ejemplo, en el caso de que tengamos un empiema, ¿sí?, donde alguna infección cercana por contigüidad pueda pasar, ¿sí? Y ese líquido que vamos a encontrar aquí, por decirles, vamos a suponer que este es un empiema, o sea, un derrame pleural que es contenido pus, que va a tener leucocitos, va a tener células inflamatorias, y cuando nosotros saquemos, por decirles, cuando aspiremos ese líquido, vamos a ver el color blanco, amarillento, ¿sí? Como como quitar un absceso, el contenido del pus, ¿verdad? Entonces puede ser también que podamos encontrar a causa de alguna infección un derrame pleural de tipo E, empiema. e esse ¿Listo? líquido, professora, quando ele é Sí, drenado, sí, ele tem um odor fétido, assim? sí, Tem va a um mau tener, odor? Sim? depende del microorganismo que Ah, tá. tengamos. Como saben, si yo saco, vamos a suponer que este es mi pulmoncito, yo saco, aspiro y veo color clarito, incoloro, puedo pensar en un trasudado. O voy sacando, tiene otra coloración, lo tengo que estudiar. O como les dije, tiene una coloración amarillenta, ¿sí? O es lechosa, ¿sí? Podemos ver en el quilotórax que tiene otra coloración, otra consistencia. Entonces hay que estudiar. Y para eso nosotros tenemos unos criterios que estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces hay que estudiar ese líquido que sacamos. Muchas veces mi paciente puede ya tener una patología sistémica que por contigüidad va a afectar aquí a mi pulmón, o una patología, ¿sí?, propia de pulmón, ¿sí?, o algún carcinoma que esté produciendo esa acumulación de líquido. Entonces, por eso la importancia de ver y de estudiar eso. Entonces, vemos aquí. ¿De dónde proviene el exceso de líquido? Puede venir de la cavidad peritoneal, como les dije, alguna infección, un absceso subfrénico, ¿sí? Eso por contigüidad sube, asciende, se reabsorbe y tenemos el líquido en la pleura. O del intersticio pulmonar, del mismo pulmón, alguna patología que esté afectando puede producir
derrame pleural, o de la pleura parietal misma, ¿sí? Que pueda producir derrame pleural. Entonces puede venir de otro lado, por decirles, o en el pulmón mismo hay un proceso que va a producir esa acumulación de líquido. Y aquí lo que estamos viendo con Marcela y con todos, que el líquido que se acumula puede ser trasudado y que vamos a ver qué patologías y qué característica va a tener este líquido, ¿sí? Exudado, vamos a ver qué criterios debe cumplir para que podamos decir, esto es un exudado, hay que estudiar. O puede ser purulento, como preguntó la señorita, que contiene pus, ¿sí? O puede ser el contenido sangre, ¿sí? Entonces un hemotórax. Entonces podemos tener líquido claro, otro líquido un poco de coloración distinta, ¿sí? Un líquido purulento o sangre. Entonces hay que ir viendo qué es lo que recoge o recogemos al hacer la aspiración de ese líquido. Entonces, esto ustedes van a ver cuando los neumólogos si van con el paciente, si tienen la oportunidad lo van a hacer ustedes, o por lo menos van a estar observando cómo examinar al paciente, ¿sí? Bastante interesante esto. Y ahora sí, trasudado. ¿A qué se refiere el trasudado? A una acumulación de líquido transparente, entonces no va a tener color, va a ser claro. Y esto se refiere al hidrotórax. Esta afección puede ser unilateral o bilateral, ambos pulmones, y la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca. Enseguida voy a usar la pizarra, vamos a ver si pueden ver todos. Recuerden eso y anoten luego. La causa más frecuente de hidrotórax, o sea, trasudado, es la insuficiencia cardíaca congestiva. Anoten, marquen, pregunta de examen, ¿sí? Na verdade, uma insuficiência cardíaca vai descompensar, né? Sí, va a descompensar y esto va a ir produciendo un aumento de presión y eso va a ir a producir esse derrame, essa E doutora, acumulação. Sim, senhor. e como é que fica a ausculta pulmonar? Quando tu vai escutar, que sonido, que ruído que faz? Bueno, yo quiero que practiquen en sus casas, ¿sí? Quiero que practiquen. Yo les voy a mostrar, pero no vamos a poder oír, ¿sí? Quiero que agarren una botella, lo llenen de agua hasta la mitad. ¿Me puedes traer agua, Mati? Vamos a llenar agua hasta la mitad. Este es de vidrio, pero yo quiero que practiquen. Llenen entonces hasta la mitad una botella y vamos a practicar a percutir, ¿sí? Percussão. Por lo menos para saber escuchar, para diferenciar ese sonido. Si tienen, no sé si todos tienen, tanque de agua tienen, tanque, Sim, tanque o bidón de agua. Sí, ¿Eh? profe. sim, profe. Practiquen, practiquen. Yo les voy a mostrar. ¿Me están viendo? Sim. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces vamos a dibujar. Mi asistente se fue, entonces no sé si voy a alcanzar aquí para dibujar. ¿Me puedes acercar un poquito más? Entonces vamos a tener aquí el pulmón, ¿sí? Bastante grandecito. Y vamos a tener entonces que se está moviendo un ratito, ¿sí? Tranquilo, Ok, profe. profe. Sí. Un ratito vamos a sacar la cámara para que me pueda enfocar, ¿sí? Acá voy a cerrar un ratito porque estamos con un lío de cables, ¿sí? Entonces vamos a practicar un poquito. Muy buena pregunta.
¿Estamos bien? Ahí. A ver. Sí, dá para ver bien agora, Sí. prof. Bueno, vamos a ver aquí, este es mi pulmón, que vamos a tener un líquido, un derrame pleural a nivel de la base pulmonar derecha. Entonces, ahí, acá. Entonces, cuando yo voy a hacer una percusión, todo lo que está arriba, ¿cómo estoy percutiendo? Pongo, yo que tengo menos fuerza, utilizo 2 deditos. Algunos que tienen más fuerza van a utilizar uno. Entonces, el dedo percutor, ¿sí? Y el Indicador. dedo que queda, esto se tiene que quedar muy apoyado al tórax, ¿sí? No vamos a subir o tenemos que apoyar muy bien y nos vamos percutiendo. Yo hago 2 sonidos, algunos hacen uno, pero yo utilizo 2. Cuando nosotros lleguemos a esta zona que tenemos un derrame pleural, ese sonido, esa percusión sonora va a cambiar a una matidez. Y es eso lo que yo quiero que ustedes practiquen con su botella de agua. Si tienen una botella o algo, lo pueden practicar. Entonces, ustedes van a escuchar sonoro donde hay aire, ¿sí? Y un sonido un poco más rudo, más opaco, más lento, ¿sí? Más bajo en la zona donde vamos a encontrar agua. Entonces, yo voy a practicar acá un ratito. Aquí, por favor, mi ayudante. Mi agua, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a practicar con el agua, ¿verdad? En este caso es un vaso, pero ustedes pueden ver una botella o si tienen un tanque o un bidón, entonces van a ir percutiendo y cuando ven que ese sonido cambia, ese sonido sonoro que es suave, ¿sí? Fuerte, va cambiando a un sonido que es opaco, más bajo, por decirles, nosotros vamos a estar frente a un derrame pleural. Entonces, recuerdan aquí, esto va a estar como bien su capa visceral y parietal, esto se va a acumular. ¿Y qué va a pasar también? ¿Qué va a pasar? Cuando yo, al observar a mi paciente, no voy a ver un cambio en el tórax, pero pueden ir practicando esto en algún momento. A la palpación, cuando yo coloco la palma de mi mano, ¿sí? Coloco sobre los pulmones, le digo a mi paciente que diga 33 y voy a ir bajando. Tiene que decir, cada vez que yo bajo la palma, mi paciente tiene que decir 33. ¿Y qué vamos a ver aquí la diferencia? Pois é, por que 33, professora? Sí, 33, 33, 33. Quiero que vean, luego vamos a practicar con mi paciente. ¿Por qué 33? Por que ¿Sí? 33, isso? ¿Por qué 33? Porque vibra cuando decimos, si alguien está Ah, con algún familiar, practiquen, que le diga 33, ¿sí? Y vamos a sentir esa mas vibración. isso aí eu coloco no tórax ou nas espaldas, na espalda, nas Bueno, costas? vamos a practicar ahora. Me pones bien acá con mi paciente. Un ratito. Acá mi paciente se va a sentar. Vamos a colocar bien la cámara. Esto es al examen físico, ¿sí? Entonces, vamos a seguir los pasos semiológicos.
Ahí. Bueno, ahora mi paciente va a venir y se va a sentar. Se va a sentar del otro lado ahí. Dando la espalda, mira el pizarrón, date la vuelta. Entonces, no es la manera correcta, pero es la manera que yo puedo hacer ahora para mostrarles. Lo ideal es que yo esté aquí detrás de mi paciente, pero de una manera didáctica. Nosotros vamos a ver en un derrame la primera parte del examen físico de un tórax es la inspección. Vamos a ver a la inspección el tórax. Esto tiene que estar desnudo, por decirles, pero ahora no lo podemos hacer y vemos que no va a haber ninguna alteración. Al observar con los ojos, entonces no hay alteración. Ahora, segundo paso de la semiología es la palpación, donde aquí sí nosotros vamos a tener una alteración y les voy a mostrar. Vamos a apoyar las manos y los dedos, ¿sí?, juntitos a nivel de la séptima cervical. Vamos a apoyar la mano, vamos a pedir a mi paciente, ¿sí?, que expanda los pulmones, que respire. Respirar, ¿sí? ¿Podés respirar, Matías? Fuerte. Y vemos cómo se expande uniformemente. ¿Por qué? Porque mis dedos se levanta la mano y los dedos se separan en forma uniforme. ¿Qué quiere decir? Que la derecha se expande de igual manera que la izquierda. ¿Qué nosotros vamos a tener en el derrame pleural? Si es a nivel de la base, acá les voy a mostrar un poquito más abajo enseguida con la imagen, vamos a ver que hay una disminución de la expansibilidad. ¿Qué quiere decir? Que mi pulmón no se va a inflar, por decirle, va a haber una disminución y lo vamos a ver. Si es unilateral, vamos a ver que un lado no se mueve el dedo y el otro lado sí se expande, pero un lado no se mueve. Entonces hay una disminución de la expansibilidad pulmonar a la palpación. Y entonces yo voy a mostrarle ahora, vamos a suponer que a nivel de base, esto cuando él se expande, o sea, respira, vamos a ver que un lado se mueve y el otro lado se queda quieto, por decirle, ¿sí? Entonces no hay una expansibilidad normal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya vimos a la inspección normal, ¿sí? A la palpación vemos expansibilidad disminuida en la zona afectada. ¿Y qué más podemos ver? Yo les dije 33. ¿Por qué 33? Practiquen. Vamos a pedir entonces a mi paciente, y vas a decir bien fuerte, Matías, acá es muy difícil, esto parece muy fácil hacerlo, pero cuando tenemos un paciente adulto mayor que habla solo guaraní, entonces hay que saber decirle, quiero que digas 33 cada vez que coloco mi mano en tu espalda. Entonces yo le voy a decir a mi paciente, disculpen que le hable en guaraní, Don Matías, mi 33 cada vez que yo pongo mi mano en tu espalda. Entonces vamos a ir viendo cómo este niño me obedece. Es ir comparando un lado y otro. Yo puedo poner así o puedo poner así, ¿sí? De esta manera. Vamos a decir, fuerte. 33. Muy bien. 33. Otro. 33. Y también lo podemos revisar en las olas laterales, 33. Entonces, ¿cuál es la idea? Si hay buena entrada de aire y buena salida, nosotros vamos a sentir esas vibraciones vocales. Se siente, practiquen 33 y van a ver qué pasa si mi paciente es un poco obeso. Lo tenemos que presionar un poquito más, ¿sí?
33, ¿sí? 33. Y van a notar que si tenemos un derrame pleural, acá voy a bajar un poquito más, ahí quédate Mati, en la zona basal de uno de los pulmones, ese 33 no vamos a sentir, ¿sí? No vamos a sentir muy bien, va a estar disminuido o ausente, ¿sí? Cuando el derrame es muy grande, moderado a grande, ese 33 no se siente, ¿sí? Entonces ya vimos inspección, palpación, ¿sí? Percusión, y es lo que estábamos haciendo en el pizarrón. Nosotros vamos a ir percutiendo. Esto se escucha, acá se escucha, no sé, ustedes no creo que escuchen, pero cuando nosotros encontremos una percusión que cambia, arriba era sonoro, abajo se convierte en matidez, vamos a marcar acá con un bolígrafo o lo que sea. En esa zona hay matidez, hay algo, ¿sí? Entonces lo tenemos que estudiar. Ahora bien, tenemos la auscultación, ¿sí? Entonces nosotros vamos a auscultar. Doutora, Sí, señor Fabiano. e qual que é a incidência de óbito de pessoas com essas complicações pulmonares? No sabría decirte el número exacto, ¿verdad? Pero muchas veces se resuelve. Se resuelve esto cuando actuamos, ¿sí? De una manera correcta y podemos sacar ese líquido que está comprimiendo. La verdad que Ah, sim. desconozco el número, pero si lo tratamos, ¿sí? Se Podemos resolve. resolver esto, ¿sí? Sim. Entonces, la auscultación, seguimos con nuestra semiología. Estamos un poquito mal ubicados, no es la manera correcta. Yo tengo que estar a la derecha de mi paciente, pero en este momento lo estamos haciendo así. A la auscultación vamos a pedir que inspire y expire normalmente, ¿sí? Fuerte. Esto también cuesta bastante. Es suspira mi pucudom, le tenés que decir, porque ¿qué pasa? Vos le auscultás y no respira, no dice nada, o sea, despacito, lentamente, entonces nosotros no vamos a escuchar nada. Entonces, ¿qué nosotros queremos escuchar acá? El murmullo vesicular. Aquí puede estar disminuido o ausente en esa zona. Entonces, cuando yo ausculte, no vamos a escuchar nada en esa zona de derrame pleural. Entonces, otra vez, uy, aquí vamos a respirar, respire profundo, respira, ahí. Y nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de que mi paciente respire profundamente. Cuando cambia otra vez, volvemos y siempre lo hacemos simétricamente comparando un pulmón con otro, ¿sí? Para ir viendo si hay una buena entrada y salida de aire. Muy bien, mi paciente con derrame pleural. Gracias. Gracias a ustedes. Esto Doutora, lo ideal iba a ser hacer aquí todos juntos y que uno de ustedes sea mi paciente hoy. Dime. doutora, eu tenho uma pergunta. Para Sí, sacar este líquido, generalmente se saca em segundo espaço intercostal? Como sí. funciona? Bueno, esto lo va a hacer el neumólogo o alguien adiestrado, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar que tiene que ser en el borde superior de la costilla inferior. ¿Recuerdan ese paquete vasculonervioso de nuestra costilla que estaba en el borde inferior? Entonces yo en la Paquete, siguiente, acho que está no sí, terceiro. aquí en el segundo tiene que ser. Entonces yo aquí arriba, debajo de este paquete, lo tengo que hacer por arriba, la punción. ¿Por qué? Porque si yo hago en este borde inferior, puedo perforar o
alterar algún nervio. Entonces, todo ese paquete vasculonervioso está en ese borde inferior. Entonces, yo tengo que hacer en ese borde superior de la costilla inferior. Esa es la técnica, por decirles. Entonces se va a aspirar y nosotros vamos a estudiar ese líquido. Esto ustedes van a ver, yo sé que cuando pasen por cirugía, van a ver algún cirujano haciendo o algún residente y van a estar viendo y van a estar analizando si les toca la oportunidad de hacer, siempre guiado por algún especialista, lo van a estar haciendo. Entonces, vamos a seguir con nuestra clase. ¿Qué les pareció esta pequeña clase de semiología? Cortita, pero Muy Perfecto. buena, muy buena. Muy practiquen. buena. Profe, Eh, poderia ser sempre dando essa questão ejemplo, da semiologia, dando sí, exemplo e usando a semiologia. É interessante isso aí. vamos a hacer siempre y cuando nuestro tema se pueda practicar, o inclusive podemos ir practicando algunas historias clínicas, entonces para que ustedes puedan adiestrarse ya. Ahora fue muy básico, gente, muy básico, porque tenemos más para mostrar, entonces por lo menos que tengan una noción de cómo se puede observar y cómo examinar. Porque ¿qué yo les dije? Primero, un buen interrogatorio. Segundo, un buen examen físico. Y después entran los exámenes complementarios. Y aquí nosotros íbamos a ver cómo mi paciente iba a estar con dificultad respiratoria, con disnea, ¿sí? Entonces mi paciente va a tener dificultad para caminar, va a tener dificultad para subir escaleras, entonces algo está pasando. Y al examen físico, esa matidez, y quiero que practiquen un bidón de agua, si tienen ese bidón de 5 litros, practiquen, percutan las partes sonoras que no tiene agua con la parte que está con agua y van a escuchar, porque el oído se tiene que adiestrar. No vamos a pretender ya de una diferenciar los sonidos. Entonces, aquí nosotros, si todo va bien, vamos a estar practicando. También acá hay muñecos donde se puede practicar. Yo voy a ver si hay algún canal para que les pueda poner, que practiquen a escuchar, que practiquen ese examen físico, para que, como vieron, una disminución de las vibraciones vocales. ¿Por qué 33? Porque 33 se emite. Practiquen ahí con alguien que está 33 y van a sentir. Todo tiene una técnica, la forma de poner la mano, la forma de percutir, cómo tiene que caer el dedo. Entonces, todo es técnica. Y esto es lo que le va a hacer la diferencia a ustedes, ¿sí? Qué buen alumno, de qué facultad es, o qué aplicado, cómo sabe. Eso es lo que hace la diferencia, el saber, ¿sí? Ese contacto con el paciente, ese contacto, el saber cómo examinar, cómo empezar, ser metódicos. Muchas veces nos vamos directo al examen, a los exámenes laboratoriales o algún método auxiliar. ¿Y qué pasa de lo que es nuestra clínica? La clínica es soberana. Aquí nosotros podemos hacer un diagnóstico haciendo un examen físico y lo vamos a confirmar con el examen, los O que exámenes que é, auxiliares. professora, o que é matidez da percussão? Matidez, lo que le estuve mostrando, Ah, tá. cuando donde hay aire se va a escuchar sonoro, va a ser un sonido suave, Ah, sim. fuerte. Matidez ya es, practiquen por la mesa. La mesa tiene, si tienen una mesa ahora, una mesa de madera, tiene sus puntos de apoyo, donde hay una madera y otra madera. Lo practican encima de eso y practican encima, acá les voy a mostrar. No sé si están viendo, ¿ven, Mati? Entonces, sí, Sí, profe. entonces aquí, donde yo no tengo apoyo abajo, va a ser sonoro. En cambio, donde está
por decirte, otra madera que va a dar el eje de mi escritorio, va a cambiar el sonido. Lo mismo. Entonces, si esto es un bidón de agua, yo voy a practicar sobre la zona donde hay aire y luego abajo donde tenemos agua. Y van a escuchar una matidez, un cambio de sonido. Entonces le tienes que llamar la atención cuando ese sonido sonoro cambia. Se torna más, un sonido más opaco, más bajo, ¿sí? Más rudo. Entonces hay una matidez a la percusión. Y como les mostré, 33, 33. Y cuando ya no sentimos esa vibración o está disminuida, hay que pensar. O esa disminución de la expansibilidad pulmonar. Entonces aquí hay un trastorno, pasa algo y lo tenemos que estudiar. ¿Quedó claro? Yo quiero que practiquen. Yo les voy a preguntar la próxima clase si practicaron con el bidón de agua nomás. Bidón de agua que se compra, practiquen. O si tienen el tanque de agua de su casa, ese tanque grande. ¿Qué pasa cuando tú no puedes alcanzar y no puedes ver el tanque? Te vas a percutir. Si no tiene agua va a estar sonoro y en cambio la parte que hay agua va a estar mate. Entonces practiquen con la gente que está con ustedes, entonces vayan viendo eso. Vou praticar com a minha mãe. Muy bien, practiquen los pasos, ¿sí? Inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿sí? Por lo menos esto vayan practicando, ¿sí? Básico, pero muy importante. El diagnóstico, entonces, radiografía, tomografía y toracocentesis. Esto nosotros ya lo vamos a usar como diagnóstico de confirmación. Ahora sí, nosotros nos quedamos en exudado y trasudado. ¿Qué es eso? Es una diferencia del líquido que lo vamos a estudiar y va a haber ciertos criterios que cuando tenemos, en este caso, en un derrame exudativo, uno o más criterios presentes, ya podemos decir, estamos frente a un exudado. Criterios de Ley, ¿sí? Estos criterios sale, pero en mi época tenía o saber de memoria, pero ¿para qué sirve? Para poder clasificar. No vamos a adivinar de entrada de qué se trata, ¿sí? Tampoco saber cuál es la causa real, pero para eso se utilizan ciertos criterios donde vamos a pedir dosaje de proteína, de LDH, ¿sí? Y vamos a ver una relación donde dice criterios de Ley. El derrame exudativo cumple por lo menos con uno de los siguientes criterios. Cuando no cumple nada, estamos frente a un trasudado. Cuando todo sale negativo, por decirle todo por debajo de estos valores, estamos frente a un trasudado. Tenemos, uno, una relación proteína del líquido pleural en relación a la proteína sérica mayor a 0,5, ¿sí? Esto ahora seguramente le estoy hablando en inglés, pero quiero que vayan fijando, que tengan en cuenta esto. Una lactato deshidrogenasa pleural en relación al LDH sérico mayor a 0,6, estamos frente a un derrame exudativo. Un lactato de deshidrogenasa en el líquido pleural mayor a 2/3 de su límite normal, estamos también frente a un derrame de tipo exudativo, ¿sí? Entonces, esta relación ustedes lo van a tener ya sea en su cuaderno o en el celular, en donde sea, donde ustedes puedan hacer esa relación y saber que cuando tiene uno o más,
Estamos aquí en el trasudativo. Busquen, ¿sí? Y lean estos criterios, porque lo vamos a poder diferenciar entre trasudado, si cuando es menor a 0,6, exudado mayor a 0,6, la relación proteínas, pleura y suero, menor a 0,5 y en exudado mayor a 0,5. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me va a servir estos criterios? Estos criterios me van a servir para ubicarme. Yo me voy a ubicar como médica y ustedes se van a ubicar como médicos para saber qué patología, a dónde voy a apuntar, qué etiología tiene. Y las causas de trasudado son la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, glomerulonefritis. Y como ven, todas estas patologías son sistémicas, o sea, viene de otra zona y afecta con el tiempo al pulmón. Entonces, ven, lo más clásico y que siempre sale en las preguntas es insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico. Si tenemos un trasudado, podemos pensar en esto. Y lo que más vamos a encontrar, ¿cuál era la causa más común de trasudado? La insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, exudado. Aquí en el exudado, vamos a pensar, me salió todo alterado, me salió todo aumentado esos criterios de Light. Entonces voy a pensar, ¿hay alguna patología propia del pulmón que esté afectando al pulmón en cualquiera de sus formas? ¿O hay alguna patología, una neoplasia, ya sea del pulmón o algún otro tipo de cáncer? Entonces, si me sale exudado, yo tengo que investigar más sobre mi paciente porque son problemas más graves, ¿sí? Podemos estar frente a un CA de mama, un CA de ovario, un CA de útero, entonces en una mujer, o en un hombre, tuberculosis, o un VIH que está activo. Entonces, para eso, esos criterios. Yo quiero que miren bien, les voy a decir un ratito si me dejan mirar. No, aquí no tengo, había sido. Pensé que tenía. En la página 964 están esos criterios, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta esos criterios y para hacer esta clasificación, ¿sí? Miren bien este cuadro, miren bien para que puedan ir viendo ya las patologías, para que se puedan ubicar, sí. Entonces, si es transudado, ¿sería algo propio del organismo, dijiste, o no? Algo sistémico, está afuera, sistémico. Una patología sistémica, o sea, ya puede venir del corazón, del riñón, o una cirugía, o alguna otra, una patología intraabdominal, ¿sí? En cambio, el exudado es propio del pulmón, ya sea una neumonía, TBC, o algún cáncer, ¿sí? ¿Quedó Gracias. claro? Sara, ¿verdad? Sí. Ah, hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Un gusto escucharte. Bueno, Entonces, miren bien este cuadro, ¿sí? Entonces ya en medicina 1 lo van a ir viendo patología por patología, pero tengan en cuenta, trasudado, causa más común, insuficiencia cardíaca, eso sí o sí, la causa más común de hidrotórax de tipo trasudado es la insuficiencia cardíaca. Y aquí vemos las afecciones que producen derrames pleurales exudativos, una neumonía bacteriana, una infección viral,
un infarto pulmonar o tumores malignos, ¿sí? Entonces se nos tiene que prender la antenita que tiene alguna patología pulmonar o estamos frente a un CA, ¿sí? Entonces hay que ver esos criterios y hay que seguir estudiando a mi paciente. Profe, Sí, Sara o não, Marcelo. Marcela. ¿Qué tal, Marcelo? Qual que é a página do quadro? No, el cuadro no está en el libro. El cuadro no está, pero sí en la página 964 están los criterios. Estos criterios están, pero no en forma de cuadro. Está en el primero, segundo, tercer párrafo del libro, Sim. ¿sí? Entonces ahí pueden marcar esos criterios, ¿sí? Lo vamos a estudiar bien. Yo quiero que vayan aprendiendo. Esto va a ser una herramienta para ustedes para el próximo año y para los años que vienen, ¿sí? Entonces, ustedes hoy ya adquieren estos conocimientos y los van a ir aumentando, ¿sí? Gracias, profe. De nada. Vemos aquí, alguien que me describa, vemos aquí cómo esta zona está radio opaco, hay una opacidad a nivel de que del nivel medio, lóbulo medio e inferior del pulmón izquierdo. Entonces nosotros que ya vimos, nuestro paciente que va a tener matidez en esta zona, ¿sí? Va a tener disminución de las vibraciones vocales en lóbulo medio e inferior, va a tener disminución del murmullo vesicular a nivel medio e inferior. Entonces, todo lo que nosotros vimos en el examen físico lo vamos a ver aquí en la radiografía. Entonces, aquí sí se ve muy bien lo que ustedes van a practicar con la botella de agua, que por arriba, ¿sí? Nosotros vamos a auscultar bien, vamos a escuchar el murmullo vesicular. Al percutir va a ser sonoro, por eso aquí hay un nivel hidroaéreo, ¿sí? Hidro de agua, aéreo de aire. Entonces está bastante bien delimitado aquí nuestro derrame. En esta zona no vemos, pero como les dije, todo lo que estuvimos viendo en el examen físico lo vamos a confirmar con esta radiografía, ¿sí? Entonces, la importancia de hacer un buen examen físico y luego apoyarse con los exámenes complementarios. Ahora sí, si en mi examen físico yo tengo una alta sospecha de que mi paciente tenga un derrame pleural, yo voy a pedirle una radiografía posterior-anterior y lateral, ¿sí? No voy a ir directo a pedir una tomografía. ¿Qué pasa si yo estoy en el hospital o estoy en una clínica donde no tenemos ese servicio? Entonces, primero, anamnesis, examen físico. Hay una sospecha de mi paciente que tenga un derrame, paso a radiografía. Mi paciente positivo, o sea, la radiografía ya me muestra como la imagen anterior, está confirmado. Pero si mi radiografía no es tan buena y yo sigo dudando, voy a pedir una radiografía en decúbito lateral, siempre y cuando se pueda. ¿Por qué? Porque si mi líquido es de pequeña cantidad, al cambiar de posición, ¿sí? Si mi paciente está parado y cuando se acuesta, ese líquido va a ir todo en declive y nosotros vamos a poder observar, ¿sí? Da positivo, entonces yo confirmo mi sospecha. Ahora bien, no me sale otra vez, no me gusta, no fue demasiado penetrante o no se ve bien, vamos a pedir una ecografía o una tomografía. Ahora, ¿se confirma con eso? Fuimos bien.
pero si sale negativo, entonces está descartado que mi paciente esté con derrame pleural. Entonces, es una manera sistemática. ¿Qué pasa? Y esto es cuestión de practicar. Muchas veces nosotros vemos al paciente y ya pedimos los laboratorios, pedimos examen, algún método auxiliar, y nos olvidamos de lo más importante, que es la anamnesis y un buen examen físico. Entonces, hay un método, tenemos que ser metódicos nosotros, no hacer, como decimos acá, Sara, el patient, ¿verdad? Entonces, tratar de hacer bien las cosas. Lo básico que nosotros vamos a encontrar acá y podemos pedir es la radiografía, ¿sí? Entonces, en una institución, ya sea un hospital público, distrital o regional, nosotros vamos a contar, si se puede, ¿verdad?, con la radiografía y en última instancia con una tomografía, ¿sí? Entonces, acá terminamos lo que es derrame pleural, como les dije. Repasen bien los criterios, este cuadro. Profe, Sí, esto, señorita. esto se da muy rápido, o sea, esto puede llevar a muerte muy rápida a un paciente, ¿verdad? Si no se saca ese líquido, ¿por qué? Porque la última instancia, cuando es muy pequeño, eso se puede reabsorber, ¿sí? Yo tuve una cirugía así cuando era pequeña, ¿En cuando tenía serio? 2 años, sí. Solo que mi mamá no me sabe explicar muy bien cómo fue, ¿verdad? Pero sí tengo todavía la cicatriz de donde me pusieron para poder sacar ese líquido. Y te sacaron a tiempo, Sí. ¿verdad? Entonces, la importancia de poder hacer bien. Decime, Sara. Esto generalmente siempre, bueno, lo más común que yo veo es que de repente, vamos a hablar de los niños, ¿verdad? De Sí. repente los niños están súper bien, están jugando, saltando y de repente se desvanecen, se caen, se desmayan, algo le pasa y se da que tiene justamente este derrame pleural así de la nada. No tienen síntomas ni signos. En especial en los niños, no sé en los adultos, ¿verdad? En los niños siempre, toda patología se presenta muy distinto a la forma que se presenta en el adulto, ¿sí? Entonces los niños muchas veces toleran más, ¿sí? En cambio el paciente adulto, ¿sí?, siempre va a ser de una forma clásica, por decirle, en todo aspecto. Una apendicitis en un niño se va a presentar de distinta manera, ¿sí? Totalmente distinto a lo que un paciente adulto puede presentar, ¿sí? Entonces, hay que ir viendo en este caso al niño, hay que pedirle todo, un buen laboratorio. Aquí sí ya entramos directo con una radiografía, una tomografía y podemos diagnosticar y actuar a tiempo. ¿Sí, Sara? Sí, sí. Estamos. Bueno, estoy tomando agua ahora porque ya hablé mucho. Es que yo hablo demasiado. Entonces vamos a ver acá. Hemotórax, entonces, ¿qué contenido íbamos a tener aquí? Sangre. Sangre, muy bien. El tipo específico de derrame pleural donde el contenido es sangre. Entonces, aquí, ¿de dónde puede deberse esa hemorragia, ese sangrado? De alguna lesión torácica, ¿sí? Por ejemplo, un traumatismo, ¿sí? Un accidente de tránsito que puede lesionar la caja torácica, una complicación de alguna cirugía, se toca algún vaso o tumores malignos, ruptura de algún vaso, entonces eso puede sangrar y como veíamos y como vemos aquí, esa pleura que normalmente teníamos un pequeño líquido, ¿sí? Un pequeño líquido seroso aquí se convierte en sangre, ¿sí? Entonces, hemotórax es acumulación de sangre y nosotros lo vamos a clasificar así: mínimo, mediano y grande. Esto así mismo tenemos en el libro, yo quiero que vean, si quieren profundizar lo pueden ir viendo en libros de cirugía,
pero tenemos mínimo cuando tenemos menos o igual a 250 ml de sangre. Entonces una pequeña cantidad. Mediano es ya cuando supera el 1/3 del pulmón, y grande es cuando ya supera la mitad del pulmón. Entonces bastante abundante la cantidad de sangre que podemos ver, por ejemplo, en esta clasificación de cuando llena la mitad o más del tórax. Casi siempre es por alguna hemorragia de algún vaso, por ejemplo las intercostales que pueden sangrar, ¿sí? O algún aneurisma roto. Entonces eso puede producir un derrame pleural de tipo hemotórax de contenido sanguíneo, ¿sí? Entonces, como veíamos, ¿cómo va a ser la evolución? Si es un hemotórax pequeño, como les dije, puede desaparecer entre 10 a 14 días sin complicación. Se puede reabsorber, ¿sí? Todo ese mecanismo de producción, reabsorción, aquí va a actuar. Cuando es un hemotórax moderado, el drenaje siempre se requiere de algún drenaje y restitución del líquido intravascular. Hay que volver a hidratarlo a mi paciente. Y cuando es grande, sí, drenar, y si no se soluciona tenemos que entrar en quirófano, o sea, tienen que entrar porque no soy cirujana, entonces para poder controlar ese sangrado. Esto lo pueden mirar en el libro, quiero que vayan mirando, es bastante corto, entonces que vayan siguiendo la clase y el libro. Ahora bien, ya estamos terminando la parte neumotora, ya le voy a dejar para que vayan mirando. A los que están presentes, Fabiano, avisa a tus compañeros que quiero que lean del libro el tema pleuritis en la página 967, y atelectasia también está en la misma página, es solamente una hojita, ¿sí? Esto va a quedar como una tarea que quiero que hagan un pequeño resumen, pero del libro, ¿sí? Del libro. No quiero de otro libro o de internet o de otro material. Yo quiero que trabajen con su libro, ¿sí? Entonces, queda como tarea Ok. realizar eso. ¿Por qué? Porque las preguntas las voy a sacar del libro, ¿sí? Del libro. Vean qué es, ¿sí? Cuáles son las manifestaciones clínicas, bien básico, y luego yo les voy a preparar de vuelta una diapositiva y voy a poner una vez que entreguen todo, entonces para que tengan una pequeña lectura, yo quiero que vayan leyendo, ¿sí? Entonces, la clase de hoy queda hasta aquí, creo que me excedí en tiempo, entonces fue un gusto estar con ustedes, me hace muy bien compartir lo que sé, yo aprendo con ustedes, aprendo cada día más, ¿sí? Es un gusto escucharles, ¿sí? Verle aquí a dos Marcelas, Alba y Forín, ¿sí? Murilo, Lucas, Luz, Sara, Luander, Alexandre, aquí está Alexandre, que la vez pasada estuvimos chateando en el chat abierto. Entonces, un gusto. Espero que en algún momento podamos seguir practicando, ¿sí? Entonces, ustedes que tengan ese conocimiento teórico y vayan entrando en lo que es la medicina 1, lo que es medicina interna, semiología. Entonces, tengan como base a la fisiopatología, pero vayan adquiriendo los conocimientos para que tengan una buena base. Entonces, un gusto la clase de hoy. Hasta aquí vamos. Queda entonces la tarea. Voy a abrir en la plataforma. Hasta el próximo martes hay tiempo para entregar
la tarea de pleuritis y atelectasia. Muchas ¿Alguien gracias. quiere hablar? No, profe, muchas Bueno, gracias por la gracias a ustedes por la atención y sigan estudiando. Cualquier duda, Fabiano, tú me escribes, ¿sí? Sim, Que profe. siempre y cuando pueda te Sempre, respondo. eu sempre estou em contato com a prof. E Sí. quero agradecer pela atenção, prof. Gracias, Pela sua gracias. atenção, por sempre, né? Tá resolvendo os problemas para nós aí. Así, muchas veces la interpretación nomás, entonces me falla un poquito o estoy apurada. Entonces, esto va a tener un puntaje de la tarea de pleuritis y atelectasia. Um caminhão? Como trabajo práctico y va a valer 6 puntos. Recuerden, esos 6 puntos se va a ir acumulando. ¿Por qué les pido eso? E esses questionários que a gente faz, professor, também vale ponto? Va a tener un puntaje si es que les falta algún puntito, podemos observar eso, podemos ver el caso, pero el trabajo práctico sí quiero igual, si no pudieron entregar, entreguen, porque los que entregan a tiempo tienen un valor de 6 puntos y los que Sim. pasaron demasiado tiempo vamos a valer 4 o 5 puntos. ¿Por qué eso? Porque cuando nosotros vamos a dar nuestra calificación final, en nuestra planilla nos pide, hay una columna que es trabajo práctico, ¿sí? Y tiene Sim. un peso, ¿sí? Tiene un peso junto con tu promedio. ¿Y qué pasa? A todos, si tienen buen puntaje en su trabajo práctico y por lo visto Sim. todos siempre tienen una buena nota, le sube su promedio, ¿sí? Si tenía un 3, pasa un 4, si tenía un 4, pasa un 5. Entonces, para que podamos entrar bien con un promedio, ¿sí? Y dar un buen examen y tener una buena calificación. Entonces, ¿para qué también ahora les hago distinto este trabajo práctico? Porque quiero que lean, quiero que agarren su libro. Yo no les pido que hagan de otro libro, de nuestro libro vamos a hacer, ¿sí? Entonces, Sim. voy a abrir ese trabajo práctico y vayan haciendo en la semana. Bueno, muchas gracias, un chaucito acá de mi paciente también. Y Graças. nos O seu vemos capanga. sí, Gracias. nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Aula muito boa. Gracias, Bueno, profe. Buena clase, gracias, muy buena. Chao, gracias. muchas gracias. Chao, chao, profe. Isso aí, Gracias. Alexandre. Aula